decía que, bueno, es un debut para mí dentro de estas tecnologías para dar charlas, así que sepan ustedes disculpar si es que en algún momento hay algún tipo de error bueno, mal manejo quizás de mi parte con este tipo de metodología, ¿no? Este, pero bueno, también para ser un poquito ordenados con esto de los tiempos, ¿no? Eh, bueno, me puse por escrito lo que vamos a ir charlando para poder ordenarme en cuanto al tiempo. No es mi estilo, pero bueno, me parecía que era lo mejor como para poder controlar mejor eh, el tiempo y aprovecharlo también al mismo tiempo. La idea sería poder dar estas reflexiones, este breve resumen, vamos a decir así, sobre el tema, y después dejar un espacio por si hay quienes quisieran hacer comentarios, preguntas, etc. Me propusieron hablar acerca de la Reconquista española. Bueno, menudo entuerto poder resumir todo lo que implica el proceso de la Reconquista en una sola charla, eh, por todo lo que conlleva como carga eh, histórica, cultural, religiosa, etcétera, para nosotros, eh, y por la extensión de lo que fue este proceso. Eh, Vamos a tratar de recorrer entonces brevemente por los momentos eh, históricos más importantes de este proceso, que considero que es uno de los más importantes de la humanidad, no solamente de la historia de España propiamente, sino de la historia universal. Y lo digo por varias razones. Bueno, en primer lugar, por la extensión en el tiempo, ¿no? Es un proceso que fue particularmente largo, pero también por las múltiples consecuencias que tuvo la Reconquista en la conformación de lo que nosotros llamamos la civilización occidental. Eh, para comenzar, quisiera que nosotros tuviéramos como iluminación eh, el criterio que en su momento nuestro San Juan Pablo II nos marcó en su documento Novo Milenio Ineunte, cuando nos decía que nos invitaba a recordar el pasado con gratitud, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con firmeza al futuro. Digamos que con ese espíritu es que queremos hacer esta evocación de acontecimientos, de hitos, y también de reflexión de lo que eso implica. Yo decía que la Reconquista fue uno de los procesos históricos más importantes de la historia universal por su extensión. Y en efecto, la misma eh, se inició con lo que nosotros conocemos como la batalla de Covadonga, allá por el año 718 o hasta el 722, también hay una discusión sobre la fecha exacta, eh, y concluyó con la reconquista de Granada por los Reyes Católicos en enero de 1492, más de 700 años. Obviamente, una extensión así ha dejado una profunda huella en la cultura y en la idiosincrasia peninsular. Y esa cultura y esa idiosincrasia peninsular es la que llegará también, muy pocos meses después de concluir la Reconquista, a América. Por lo tanto, negar que eso no está presente en el ADN de la identidad, podríamos decir así, latinoamericana, es o ignorancia o necedad. También decíamos que la
reconquista española tuvo una influencia muy grande en la conformación de lo que nosotros llamaríamos el occidente, la cultura occidental cristiana, ¿no? Bueno, hoy en día diríamos, está también discutible a ver si esas características siguen presentes. Pero bueno, lo que nosotros consideramos como tal, eh, creo yo que también fue muy influido por la reconquista española. Y voy a fundamentarlo por qué. En primer lugar, porque la península ibérica, durante estos 700 años, se convirtió en una muralla infranqueable frente al avance musulmán. Durante el siglo VII y el siglo VIII, o sea, en el comienzo, digamos así, de la expansión musulmana, el avance del Islam fue arrollador. Realmente no había modo de detener esto. En menos de una generación, todo lo que conformaba las posesiones bizantinas, tanto en el cercano oriente como en el norte de África, y los otros estados africanos que existían, fueron cayendo irremediablemente. Llegan a poner pie en Europa a través de España y con eso amenazan al resto de Europa. De hecho, la rapidez con que llegan a controlar toda la región de la península es impresionante. Es cierto que en la historia tradicional siempre se considera a Carlos Martel, que fue un mayordomo de los reyes francos. Al decir mayordomo no estoy diciendo un mucamo ni nada por el estilo, sino que es un título, un cargo que existía en ese momento. Estamos hablando de la época de la primera dinastía de reyes francos, la de los merovingios, y el cargo de mayor domus, o sea, el más grande de la casa real, era el que ostentaba en ese momento Carlos Martel, una especie de primer ministro, podríamos decir así. Y bueno, se lo considera tradicionalmente a él a quien pone freno al avance musulmán en la batalla de Poitiers, estamos en el año 732. Y es cierto, pero esto no hubiera tenido esas consecuencias si 10 años antes no hubiera comenzado la reconquista española. ¿Por qué? Y porque sencillamente estas tropas musulmanas que iban avanzando sobre el territorio francés, al ser detenidos por Carlos Martel, sabían que a sus espaldas tenían un problema, que era la existencia de un foco de resistencia cristiana que no podían desmerecer. Entonces, por eso no le quitamos, obviamente, la importancia trascendental que tiene a la batalla de Poitiers, como fin del avance musulmán dentro de la Europa occidental. Pero esa consecuencia no hubiera sido tan fuerte si, insisto, no hubiera comenzado antes la reconquista española. Y también tenemos que decir que esta muralla que constituyó los reinos cristianos en constante lucha con los moros en la península ibérica, son, junto con Bizancio, en el otro extremo del mundo cristiano, en el extremo oriental, los dos contenedores del Islam. Para mí, que soy un fanático de Tolkien, me hace recordar un poco a Gondor y Rohan, conteniendo para que el mundo de los hobbits pudiera seguir existiendo normalmente y en paz, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Bizancio, por un lado, y los reinos cristianos peninsulares, por otro, conteniendo entonces ese avance. ¿Para qué? Y para que la Europa cristiana pudiera seguir desarrollándose
y creando esa cultura maravillosa que llegó a crear durante la Edad Media, ¿no? También, y como un fenómeno paralelo y vinculado a la Reconquista, tenemos que citar lo que significó la formación del Camino de Santiago. Este también es un fenómeno que está unido al proceso de reconquista. Yo tuve la suerte de poder hacer el Camino de Santiago y recuerdo que en el momento en que uno ingresa en la ciudad de Compostela, eh, todo el camino siempre está marcado, ¿no? Está marcado ya sea o por flechas o por vieiras, a veces marcadas en el piso, vieiras metálicas, o a veces en las paredes. Y veníamos nosotros siguiendo justamente unas vieiras de bronce que se encontraban en el piso y que nos iban indicando la entrada hacia Compostela, y de repente nos encontramos ya este, en el ingreso de la ciudad, les decía, con una enorme frase en el piso, grabada en bronce, que decía: Europa se hizo peregrinando a Compostela. Y a mí me impactó esa frase. Y digo, es una gran realidad esto, porque el Camino de Santiago no fue solamente, y ya eso es mucho, un camino de renovación en la fe, sino que también implicó un camino o un vehículo por el cual los pueblos cristianos empezaron a interconectarse, con todo lo que eso implicó de desarrollo cultural, de crecimiento también comercial, de crecimiento económico, de vinculación artística y, por supuesto, de generación de un sentido de pertenencia a lo que nosotros llamamos la cristiandad. O sea, fue formando las características de la identidad de la Europa cristiana del momento. Entonces, por eso digo, eh, este es otro elemento que también ayudó a marcar lo que son los elementos característicos de la civilización occidental, y está vinculado con la Reconquista. Otro factor que hubiera tomado diferentes caminos si no se hubiera desarrollado la Reconquista, es justamente el tema del desarrollo del comercio y el nacimiento de la burguesía. Sabemos que para nuestra civilización esto es un punto clave. Y todos los historiadores coinciden en que en su origen tuvo mucho que ver el resultado de las cruzadas. O sea, no hubiera habido desarrollo comercial como se dio, ni nacimiento de la burguesía como sucedió en Europa, si no hubiera habido cruzadas. ¿Por qué? Y entre otras razones porque aquel antiguo Mare Nostrum, el mar Mediterráneo que había sido para los romanos, para el mundo romano, un vínculo de conexión, de unión entre los distintos pueblos, a partir del dominio musulmán de la región, se convirtió en un lago musulmán. O sea, era muy inseguro el tránsito por las rutas comerciales del Mediterráneo, y por esa razón entonces fue uno de los factores que hizo retroceder el comercio dentro de Europa y se hizo cerrarse sobre sí misma, ¿no?, a Europa en cuanto al sistema económico. Las cruzadas entonces, desde el lado oriental, reabre esta posibilidad de crecimiento, de conexión y de reactivación del comercio a las ciudades europeas. Pero una cosa que por ahí no se toma tanto en cuenta, pero que deberíamos ponerlo en su justo lugar,
si no se hubiera dado la Reconquista, hubiera sido difícil también que realmente se hubiera recuperado las rutas comerciales mediterráneas. ¿Por qué? Y porque del lado occidental, en la costa occidental del Mediterráneo, seguían teniendo sus bases de operaciones los sarracenos, ¿no? Ya sea en las costas mediterráneas de la península ibérica o en las islas del Mediterráneo, las Islas Baleares. Entonces, si los reinos cristianos no hubieran recuperado el control sobre esto, hubiera sido muy difícil que esta reactivación del comercio y de las rutas del Mediterráneo hubieran generado las consecuencias que trajeron para el desarrollo de Europa. Bueno, y para concluir con este repaso de las consecuencias que significó para la civilización occidental la Reconquista, no podemos dejar de mencionar la importancia que tuvo desde lo artístico, lo cultural, lo científico, ya que a lo largo de estos 700 años se generó un intercambio, y voy a insistir varias veces con esta palabra, un mestizaje cultural, que es muy rico, porque a las tradiciones árabes se le suman también las hebreas, las norteafricanas y las del occidente cristiano. Así que, por todas estas razones, insisto, la Reconquista española es un fenómeno que es trascendental para la historia universal. Bueno, la propuesta ahora entonces es hacer, en primer lugar, un recorrido por los hitos principales, cómo se desarrolló esta Reconquista, eh, y luego vamos a tratar de describir algunos aspectos del ser hispánico que fueron moldeados por este proceso reconquistador. Bueno, hacemos un parate técnico para ver si se puede llegar a hacer el tema de compartir imagen. Le pedí a Andrés si me podía ayudar con eso. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces. Vamos a iniciar este recorrido por los hitos de la Reconquista española. Ahí tienen ustedes un mapa en donde pueden ver el camino que fue tomando esta invasión musulmana. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue que sucedió la invasión de los musulmanes? Como dijimos, en el siglo VII, después de la muerte de Mahoma, el Islam comienza esta expansión fuera de los límites de Arabia. En la segunda mitad de ese siglo, estamos hablando de 640 en adelante aproximadamente, llegan a completar toda la conquista del norte de África. Con lo cual, necesitaríamos hacer una aclaración acá. Muchas veces cometemos algunos errores en cuanto al uso de las palabras, y solemos hablar de una invasión árabe a España, o hablamos de la España árabe. Cuando hablamos en esos términos, lo hablamos en términos de tipo culturales, no étnicos, porque en realidad el gran componente de los que llegan a la península ibérica son del norte de África, son bereberes, más que nada. Por lo cual, lo más correcto siempre es utilizar cuando nos estamos refiriendo, ¿no?, a la presencia musulmana en España, es el término de moro. ¿Por qué? Y porque este término, la palabra moro, nos recuerda justamente a el habitante de la antigua provincia romana del norte de África, la Mauritania, que era justamente la porción de África que se encontraba enfrente de la península ibérica. Bueno, les decía, el componente árabe estaba presente, ciertamente, pero era minoritario dentro del contingente que llega a España.
minoritario, pero no deja de ser importante, porque ocupaban los lugares más importantes, valga la redundancia, y eran los que transmitieron su lengua, su cultura, sus tradiciones y por supuesto su religión. ¿Cómo se produce la invasión? ¿Por qué? ¿Cómo lograron apropiarse del reino visigodo en España? Bueno, hay una leyenda que cuenta que el conde Don Julián, que era el gobernante visigodo de las posesiones que tenían del otro lado del estrecho, los visigodos tenían ciertas plazas que dominaban en territorio africano, decía, el conde Don Julián habría traicionado a los suyos. ¿Por qué? Porque según esa misma leyenda, eh, cuando viajó una vez a la corte de Toledo, eh, dejó en la corte a su hija, la cual fue ultrajada por el rey Rodrigo, y entonces, en venganza, Julián se pone de acuerdo con los musulmanes de África para enfrentar a Rodrigo y destronarlo. Y así es que llegan a la península y, bueno, después de deshacerse de Julián, los musulmanes continúan con su tarea de apropiarse del resto del reino. Eh, Más allá de la leyenda, la realidad es que lo cierto es que la monarquía visigoda hacía mucho tiempo que estaba en crisis por luchas internas. De hecho, Rodrigo, el último rey de los visigodos, accede al trono a través de una guerra civil. Y son justamente los partidarios vencidos los que van en busca justamente del gobernador musulmán del norte de África para solicitarle ayuda para recuperar ellos el trono del reino visigodo, ¿no? Así es que el gobernador Musa encarga al general Tarik la organización de una expedición para ir junto con estos nobles eh, visigodos a enfrentar justamente a Rodrigo. Tarik eh, dejó su huella en, en la geografía española, ya que Gibraltar es la castellanización de El Monte de Tarik. Bueno, eh, como ven ustedes, ahí tenemos el estrecho de Gibraltar y ahí tenemos marcado en el 711 Guadalete. Esa fue la batalla en la que se enfrentan con el último de los reyes visigodos, perdiendo la vida, Rodrigo, en ese enfrentamiento, y también pierden la vida ahí los nobles visigodos que habían ido en busca de ayuda con los moros. Bueno, a partir de ese momento se inicia la conquista por parte de los musulmanes. Eh, Tarik manda llamar a Musa para que le envíe más refuerzos y desembarca Musa con un nuevo contingente invasor. Con ese contingente, entonces, al año siguiente llegan a Toledo, la capital del reino de los visigodos, con lo cual se produce el gran desbande, vamos a decir así, de la nobleza visigoda. Algunos deciden aceptar la tutela de los vencedores, pero la gran mayoría huye hacia el norte y empiezan a buscar refugio entonces en las montañas de Asturias y Cantabria. Por eso es que en el transcurso de tan solo unos 5 años prácticamente, se hacen dueños de toda la península ibérica, menos esa región que ven ahí marcada en verde. Esa es
Asturias y Cantabria. Llegan incluso los musulmanes en este avance arrollador sobre la península ibérica a cruzar los Pirineos y a también apropiarse de los territorios visigodos que había del otro lado de los Pirineos. Es lo que se llama la Galia Narbonense. Ahí vemos la ciudad de Narbona, en el norte, en la parte del este, en la costa este, ¿sí? Del otro lado de los Pirineos. Bueno, hasta ahí llegan a apropiarse los musulmanes y por eso se convierte en una amenaza para el reino franco. ¿Mm? Bueno, quizás podríamos decir así que la geografía montañosa, ¿no?, de la región de Cantabria y de Asturias ayudó justamente a que encontraran refugio estos nobles visigodos. Y en algún momento, muchos dicen entre el 718 y el 722, no hay una definición sobre esto, se produce la rebelión de un noble visigodo llamado Pelayo. Los invasores musulmanes envían una expedición justamente para reprimir, para terminar con esta rebelión de Pelayo, y ahí es que él se guarece con sus tropas en una cueva que se encuentra en el norte de España, que es Covadonga. Lo tenemos ahí marcado con una estrella en la parte norte, en la región verde. Ahí está Covadonga. La cueva de Nuestra Señora significa Covadonga, porque desde mucho tiempo existía ahí un pequeño santuario dedicado al culto a la Virgen. Bueno, ahí es donde guarda refugio. Pasamos a la próxima diapositiva, que tenemos ahí una imagen de Covadonga, a ver si puedo. Ah, sí, sí, sí. A ver si lo puedo. No, ahí está. Bueno, ese es el lugar donde se desarrolló entonces la primera batalla por la Reconquista. Allí entonces, don Pelayo decide dar, digamos, un enfrentamiento frontal a sus perseguidores musulmanes, y se cuenta también en la tradición de ciertos hechos milagrosos que sucedieron, como por ejemplo el tema de eh, que los proyectiles que les arrojaban los musulmanes volvían en su contra, etc. Pelayo encuentra allí en la cueva una cruz con la cual arenga a sus tropas y se lanzan sobre los musulmanes obteniendo la victoria. Esta primera victoria, quizás desde el punto de vista bélico, eh, no fue de mucha envergadura, pero sí fue de mucha trascendencia simbólica, porque fue la primera vez que los musulmanes eran derrotados, con lo cual se demostraba de que no eran invencibles, ¿no? Y además también le permitió a los cristianos crear un reino que se consideraba el heredero del desaparecido reino visigodo. Entonces empieza a generarse ahí como un sentido de restauración patriótica. Nace así el reino de Asturias, que fue el primer bastión entonces de la resistencia frente al avance musulmán. Y esa cruz que utilizó Pelayo para arengar y dar aliento a sus huestes, está hoy presente, pasamos a la próxima diapositiva, en el escudo de el reino de Asturias, hoy el Principado de Asturias, ¿no? Esa es la Cruz de la Victoria. Y vemos, es un monumento que se le ha hecho a Pelayo justamente en Covadonga, hay un santuario ahí precioso en medio de las montañas, y ahí se eleva este monumento a Pelayo y la Cruz de la Victoria que se encuentra detrás de él y presente ahí en el escudo de armas de Asturias.
Hoy en día, esta cruz de la Victoria está presente, está guardada en la Catedral de Oviedo, capital de Asturias. Uno de los grandes reyes asturianos, que después eh, termina consolidando a este reino y a las fronteras que tiene frente a el territorio musulmán. Por cierto, el territorio musulmán dentro de la península ibérica se lo conoce con el nombre de Al-Ándalus. Ese es el nombre genérico que se le da independientemente de los distintos estados que se fueron formando dentro de España musulmana. Decía yo, uno de los grandes reyes que van a definir las fronteras con Al-Ándalus fue Alfonso el Casto, sucesor de don Pelayo. Y gobernó desde finales del siglo VIII hasta principios del siglo IX. Y fue durante su reinado que se produce otro de los hechos trascendentes del proceso de la Reconquista, y es el descubrimiento de la tumba de Santiago. Pasamos a la siguiente. Ahí, entonces, esta tumba que había sido olvidada, se la descubre, se la vuelve a encontrar milagrosamente en Compostela, e inmediatamente cuando se entera eso, el obispo Teodomiro le da al rey la noticia de que se había descubierto la tumba de uno de los apóstoles de Santiago, el que había evangelizado a España, y a partir de ese mismo momento el rey, desde Oviedo, inicia la primer peregrinación hacia Compostela, porque él quiere ir en persona a venerar los restos del apóstol Santiago. Desde este momento, entonces, Alfonso el Casto se compromete con la difusión de la devoción hacia Santiago Apóstol y con la construcción de un santuario en este lugar. Por eso es que se lo considera a él como el iniciador de lo que sería el Camino de Santiago. Pasamos a la próxima imagen. Van a ver en la diapositiva siguiente una de las principales rutas de peregrinación dentro de lo que llamamos el Camino de Santiago, que es el Camino francés. Bien, ahí ustedes pueden ver el Camino francés. No fue el primer camino, no fue el que realizó Alfonso el Casto, desde Oviedo, sino que es el más popular, es el que se popularizó tiempo después, ya que el camino primitivo, el original, pasaba muy cerca de la costa. Y entonces, cuando más adelante empezaban a realizarse las incursiones de los normandos, de los vikingos, era peligroso este camino de la costa. Entonces, por eso empezó a correrse más hacia el interior del país, la ruta de peregrinación, y se popularizó. Hoy en día, dentro de las distintas rutas que hay para llegar a Compostela, es el más tradicional. Les decía que entonces la devoción a Santiago Apóstol se inicia con este descubrimiento y con el empuje que le da la monarquía asturiana con Alfonso el Casto, pero todavía no se lo relaciona con la Reconquista propiamente a Santiago Apóstol. La Reconquista sigue siendo todavía, en este momento, más que nada una cuestión de restauración patriótica, de recuperación del reino de los padres. Por eso resalto lo de patriótico, ¿no? Va a ser recién a su sucesor, a Ramiro I,
rey de Asturias también, a quien le tocó protagonizar otro de los hitos fundamentales de la Reconquista, y que sí une este acontecimiento con la devoción a Santiago Apóstol o la protección de Santiago Apóstol a este proceso. Y eso fue la batalla de Clavijo. Pasamos a la próxima imagen. La batalla de Clavijo se produjo en la localidad de ese nombre, que se encuentra en la región de La Rioja, en el año 844. Resulta que en ese momento el rey Ramiro se encontraba con sus tropas acorralado en el castillo de Clavijo. Los musulmanes lo habían sitiado, y los cristianos veían que su fin iba a llegar en cualquier momento. Bueno, por eso es que sucede un hecho milagroso. En primer lugar, en la víspera del 23 de mayo, miren qué casualidad, bueno, uno siempre dice que las casualidades no existen, ¿no? Que existen las causalidades, y creo que es providencial que estemos hablando justamente del hecho de la Reconquista el día en que fue la batalla de Clavijo, 23 de mayo. Bueno, decía que en la víspera del 23 de mayo del 844, el rey Ramiro tiene un sueño, y en ese sueño se le aparece el apóstol Santiago, y le dice que no tema, lo anima a presentar batalla al día siguiente, diciéndole que él le va a ayudar a obtener la victoria. Bueno, amanece y Ramiro refiere a sus tropas este sueño que tuvo, y deciden entonces salir del castillo y enfrentar a los moros. En ese momento en que se abren las puertas del castillo de Clavijo y se lanzan a la carga, dicen que se ve desde el cielo una gran espada roja con forma de cruz, y de ahí descender a una persona envuelta en luz, cabalgando en un caballo blanco y enarbolando una bandera también con una cruz roja. Los musulmanes, al ver este prodigio, se espantan y, bueno, se produce el, el, el desbande dentro de las tropas musulmanas, y la carga del rey Ramiro y sus huestes fue arrolladora. Así que lograron con esto una victoria que fue significativa. Así que este es el origen de esta imagen tan típica dentro de la iconografía de Santiago, que es la representación de Santiago Matamoros. En realidad, esta típica imagen en la que vemos a Santiago blandiendo la espada y venciendo a, a moros a sus pies, es una representación que se hizo más popular mucho más tarde, a partir del siglo XV en adelante, sobre todo. Y en las épocas de la baja edad media, perdón, la alta edad media hasta el siglo XV, lo que se popularizó sobre todo es la imagen de Santiago peregrino, y muchas veces el Santiago arengando en la batalla de Clavijo, pero sobre todo con la bandera, ¿no? O sea, abanderado de la cruz, vamos a decir así. Este, eh, por eso es que a partir de este momento, el apóstol Santiago no solamente empieza a ser considerado como el evangelizador de España, sino que también Ramiro, después de esta victoria, lo proclama patrón de España. Y su protección va a estar muy vinculado entonces ahora con el proceso reconquistador. Con esto, no solamente ya la reconquista va a ser una cuestión de recuperación de
algo patrio, una causa patriótica, sino también va a tener un aspecto sagrado, aunque todavía no con las características de una cruzada. Bueno, vamos a la próxima imagen. Roncesvalles. Ahí tenemos nosotros la imagen del santuario que se encuentra en esta localidad que está en los Pirineos Navarros, en la frontera con Francia, y que está muy relacionado con un acontecimiento que es vamos a decir así, la obra fundacional de la literatura francesa, el Cantar de Roldán. Eh, esta obra nos habla en realidad, de una derrota, ¿no?, que sufre el ejército de Carlomagno en tierras españolas, pero nos está también hablando esto de la presencia de los francos en territorio español, y que va a ser el origen, si bien la campaña que narra perdón, el Cantar de Roldán, fue fallida, pero bueno, posteriormente las siguientes campañas logran consolidar la presencia franca en territorio español, y con esto también van ayudando a consolidar una franja de terreno eh, que es una barrera ante el avance musulmán. Eh, en esta localidad de Navarra, Roncesvalles, eh, se guarda, además de recuerdos que tienen que ver con esta epopeya que narra el Cantar de Roldán, eh, guarda también una reliquia muy importante de otro evento eh, señero dentro del proceso de reconquista, que fue la batalla de las Navas de Tolosa, pero eso lo vamos a contar más adelante. Yo simplemente les quería mostrar esa imagen para que la recuerden cuando hablemos de esta batalla, ¿eh?, porque en este lugar se guarda, les decía yo, una reliquia muy importante. Hoy en día, para quien quiera hacer el Camino de Santiago en territorio español, siguiendo el camino francés, este es el punto de partida. Desde aquí comienza su peregrinación. Pasamos a la siguiente imagen. Les decía que a partir de estas incursiones que realizan los francos, se genera lo que se llamó la marca hispánica. Es ese territorio que ven ahí en naranja y que conformó los territorios de Navarra y lo que después vinieron a llamarse los condados catalanes. Toda esta zona entonces se la llamó la Marca Hispánica, perteneció al Imperio Carolingio, y esta es la razón por la que esta región particularmente eh, estuvo muy relacionada a lo largo de su historia con Francia. Bueno, la Reconquista no fue siempre exitosa para los cristianos, fue un proceso de avances y retrocesos, especialmente en los momentos de gloria de Al-Ándalus, que era todo este territorio que había sido ocupado, dominado por los musulmanes, ¿no? En este momento, ven ustedes, ese territorio de Al-Ándalus conformaba lo que se llamaba el Emirato de Córdoba. El Emirato. Un emirato es una, eh, una organización política que no tiene total autonomía. Depende, ¿sí?, depende de otro territorio. O sea, por lo tanto, todavía esta España musulmana seguía vinculado todavía a el norte de África, ¿sí?, y recibía justamente las órdenes, las indicaciones y el mando, sus gobernantes, de los gobernadores que se encontraban del otro lado del estrecho. Pero el siglo X va a ser el momento de esplendor de todo este territorio. Vamos a pasar a la siguiente imagen.
ahí nos encontramos con la época del califato, ¿m? Que es cuando se desvincula totalmente, del resto del mundo musulmán, políticamente hablando, decimos, se desvincula, no desde los otros aspectos, creando un Estado absolutamente independiente que fue el Califato de Córdoba. Córdoba era la ciudad más importante de todo este mundo musulmán, ¿no? Y eso se debe a raíz de que los descendientes de una dinastía, que es la de los Omeyas, que había caído tras una guerra civil en Damasco, huyen desde allá para instalarse en este territorio tan lejano, digamos así, del centro de poder del mundo musulmán. Eh, y bueno, esta dinastía Omeya le da a este territorio musulmán eh, su época de mayor esplendor en todos los sentidos, desde lo cultural, desde lo artístico, lo arquitectónico, y también, lamentablemente para los reinos cristianos, desde su poder militar sobre ellos. Eh, Son muy famosas, por ejemplo, las incursiones que realizó en esa etapa uno de sus grandes generales, que fue Almanzor. Llegó incluso a atacar la misma Compostela y a arrasarla, y se llevó de trofeo las campanas de la Catedral de Santiago a la ciudad de Córdoba. O sea, realmente fue un hecho catastrófico para el mundo cristiano en ese momento, ¿no? Eh, pero el siglo XI, ven ustedes que el califato de Córdoba termina en el 1031, siglo XI, va a ser una época de grandes divisiones en toda la península ibérica. Pasamos a la siguiente. De hecho, lo que son eh, los reinos de taifas son el nombre que se les da a la fragmentación que se produjo tras la caída de los omeyas en la España musulmana. Como ven ustedes, termina fragmentándose en un montón de pequeños reinos donde este, gira alrededor de las ciudades más importantes de cada región. Lo mismo sucede también en la España, perdón, la península ibérica cristiana, porque ese primitivo reino de Asturias va a empezar a dar lugar a los reinos de Castilla, de León, más tarde también de Portugal, y el reino de Navarra se va a mantener con cierta este, estabilidad e independencia, y surge la corona de Aragón, que también engloba a los condados catalanes. Eh, Esto llevó a una situación de mayor debilidad para la España musulmana, que uno diría, bueno, podría ser aprovechado por los cristianos. Y sin embargo, bueno, no fue tan así. Eh, sí sucedió que algunos reinos musulmanes, algunas taifas, buscaran la protección, el vasallaje de señores cristianos para que los ayudara de no caer bajo el dominio de otros reinos musulmanes o incluso de otros señores cristianos, ¿no? Entonces, se da una situación muy particular, muy extraña, quizás para nosotros, para nuestra manera de ver, pero que dentro del sistema feudal era algo normal, algo que podía llegar a darse, ¿no? Eh, em, esta situación que podría haber sido aprovechado para adelantar en la Reconquista, sin embargo, no fue así debido a que hubo muchas rivalidades y luchas internas entre los príncipes cristianos. De hecho, eh, si nosotros vamos a las historias del Cid, vemos cómo los reyes de Castilla, León, Galicia, estaban en conflicto entre sí, ellos. Eh,
bueno, esto no ayudó justamente a que se pudiera aprovechar la debilidad de los reinos musulmanes. Sin embargo, en este contexto es donde surge la figura más emblemática que la acabé de nombrar, de toda la Reconquista, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeón. Hasta acá, el proceso reconquistador había como ido forjando en el espíritu hispano un cierto sentido de patria, habíamos dicho, lo había revivado el sentimiento religioso a través de la devoción y la protección de Santiago. Ahora se le suma un elemento más, y es lo heroico, el elemento heroico. La fascinación por aquel que encarna las virtudes del caballero. El Cid es el modelo de lealtad, aquel que ante el injusto destierro no levanta su mano contra el rey. Y llega a tal punto que arranca de sus contemporáneos esa frase célebre. Oh Dios, qué buen vasallo si tuviera un buen señor. Eh, Hoy en día, haciendo una revisión histórica del personaje del Cid, sabemos que muchas de las historias narradas en el cantar del mío Cid no se han dado tal y como lo narran, porque es un relato que fue transmitido por vía oral hasta que se puso por escrito. Y sucede como cualquier narración oral, que a veces la figura del héroe se va magnificando y, bueno, se va adornando con hechos que quizás no son de veracidad histórica, pero lo que sí podemos decir, ¿eh?, es que eh, en él están representadas todas las virtudes del modelo de caballero que lucha heroicamente, ¿eh?, y que lo hace por la justicia y por el bien de sus compatriotas y de su señor. Por lo tanto, es el modelo al que se aspira a imitar y al que todo el mundo quiere seguir. Gracias a su lucha, la recuperación de las tierras llega hasta Valencia, que lo convierte en una posesión personal del Cid. Y aunque no haya participado el Cid de la toma de Toledo, ciertamente le dio, digamos, como la fuerza, el nuevo impulso para que se pudiera lograr esto en el año 1085, y tuvo una significación desde lo simbólico muy importante, porque no se olviden que Toledo había sido la antigua capital del reino visigodo. Alfonso VI de Castilla es quien reconquista esta ciudad, y con esto, bueno, se intensifica este espíritu de lucha por recuperar la tierra patria. El Cid murió 6 años después de la reconquista de Toledo, en el año 1099. Y fíjense qué notable coincidencia. El año 1099 también es una fecha importante. ¿Por qué? Porque es el año en el cual Jerusalén vuelve a manos cristianas tras la primer cruzada. O sea que estos avances importantes que se lograba en el frente occidental de la lucha contra el Islam, también venía acompañado de una victoria trascendental en el frente oriental de la lucha contra el Islam, la recuperación de Tierra Santa. Bueno, pero yo les decía esto de que había idas y vueltas en el proceso de reconquista. Y van a llegar 2 nuevas oleadas de invasores a la península ibérica desde África. Son los almohades y los almorávides. Estos son
fanáticos religiosos, y con ese empuje del fanatismo, van a terminar unificando a toda al-Ándalus y uniéndola a un gran imperio norteafricano. Ahí lo ven ustedes marcado en verde, lo que significó el imperio almorávide. Y observen ustedes, ampliamos un poquito para verlo mejor, cómo amenazan sobre lo que había sido la posesión reconquistada por el Cid, Valencia, que de hecho cae, y cómo empiezan también a avanzar sobre otros territorios cristianos. Fíjense cómo se va haciendo como una pinza alrededor de la recientemente reconquistada Toledo. Así que eran épocas de realmente mucho peligro para los reinos cristianos. Y así es como llegamos, en el momento de mayor zozobra, al año 1212, que sería uno de los años más importantes de la Reconquista. ¿Por qué? Porque es el año de la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Y por qué fue importante esta batalla? Bueno, vamos entonces a recordarla un poco. En este momento de desesperación, entonces, el Papa decidió hacer una convocatoria. Convocó a los caballeros de Europa a que fueran en socorro de la España amenazada, la España cristiana, ¿no? Y les concede a todos aquellos que participen de esto los beneficios de la participación a una cruzada. O sea, esto es la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria a quienes marchen a participar de, de la campaña, con las condiciones, por supuesto, habituales para poder obtener esta indulgencia. Es la primera vez en que se unen en una campaña caballeros de distintos lugares de Europa y caballeros de distintos lugares de la misma península. El rey de Portugal no participa en forma directa, pero envía tropas. Participan también los caballeros de las órdenes religiosas militares, los templarios, los hospitalarios, los de las órdenes propiamente españolas, los caballeros de Santiago, los de Calatrava. Y es la primera vez en que los tres grandes reyes hispánicos se unen en una campaña. Pasamos a la próxima y les presento quiénes son estos protagonistas. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra. Por primera vez entonces, les decía, los tres reyes españoles marchan unidos, juntos, para enfrentarse y para jugarse todas las cartas en una batalla, en la localidad de las Navas de Tolosa, que queda a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, o sea, lo que era el centro, ¿no? La capital del mundo musulmán. Bueno, tan formidable era el ejército cristiano, pero también, del otro lado, igualmente formidable lo era el musulmán. Eh, así que esta batalla fue un verdadero mosaico de hombres de todas las regiones de España, disputándose el destino de la península. Un encuentro épico como no hubo quizás en toda la Reconquista. Bueno, lo cierto es que se enfrentan y fue en junio de 1212 entonces, en esta localidad de Navas de Tolosa, y realmente no había una definición. De hecho, tras mucho tiempo de combate, parecía como que la balanza se estaba inclinando un poco más hacia los musulmanes. Y entonces ese es el momento en el que, tras un acto de arrojo, Sancho el Fuerte realiza una acción casi suicida, podríamos decir así,
carga, junto con su escolta personal, su guardia personal, directamente hacia la tienda donde se encontraba el jefe musulmán. Y bueno, termina provocando la huida de ¿no? Y la desbandada de todo el ejército musulmán. Eh, Tras esto, los cristianos se lanzan en su persecución y, bueno, la derrota musulmana es total. Eh, Sancho el Fuerte se lleva a Navarra un trofeo, que son las cadenas que rodeaban la tienda del líder musulmán, como una protección, digamos, a estas tiendas. Él se las lleva entonces de trofeo a Navarra, y esto es lo que yo les decía que se encontraba como reliquia en Roncesvalles, y está presente hoy en día en el escudo de esta localidad, de Navarra. Esas cadenas que ostentan ahí en su escudo, recuerda justamente el acto heroico de Sancho el Fuerte, que podríamos decir así, define esta batalla. Bueno, luego de esta victoria se pudo haber terminado la reconquista, porque la derrota fue realmente arrolladora, pero lamentablemente la muerte inesperada de Alfonso VIII, el rey de Castilla, juntamente con intereses locales y el regreso de muchos combatientes a sus tierras, no permitió que se pudiera terminar la campaña. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que marcó una tendencia ya definida. Si hacemos una comparación con la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que, así como se suele decir que en el frente oriental Leningrado, en el frente occidental el día D, marcaron como ya una tendencia definitiva, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo mismo pasa con la batalla de las Navas de Tolosa. Ya nunca más, a partir de este momento, los reinos cristianos se encontrarían en una amenaza de desaparecer, por decir así, o de retroceder, ¿no?, en en lo que habían logrado obtener hasta ese momento. Estamos en el siglo XIII, ¿no? Pero todavía el siglo XIII, a pesar de que no se pudo lograr esto, en de definir la reconquista, decía, todavía nos deparaba dos grandes reyes que avanzarán en este proceso reconquistador. Se los voy a presentar ahora quiénes son estos dos grandes reyes. Son San Fernando III de Castilla y Jaime I el Conquistador de Aragón. Ellos dos van a encarar, cada uno por su lado, eh, la ocupación de territorios importantísimos para la región. Vamos primero con San Fernando, el rey de Castilla. Ustedes tienen ahí en un color naranja más claro las conquistas realizadas por San Fernando. Como ven, sobre todo en la región de Andalucía. La primera gran conquista que realiza él es precisamente la del antiguo centro musulmán, la ciudad de Córdoba, la ciudad califal. Y logra entrar un día de San Pedro y San Pablo del año 1236 a la ciudad de Córdoba. Y con esto también realiza un gesto simbólico trascendental, que es la devolución de las campanas que habían sido traídas como trofeo por Almanzor a la iglesia de Santiago en Compostela. Las recupera y las envía de vuelta entonces a la Catedral de Santiago. Es como si se fueran cerrando, ¿no?, ciclos, capítulos, ¿no?, en este proceso reconquistador, ¿no? Y continúa luego con sus campañas, logrando ocupar ciudades muy importantes,
decía yo, en Andalucía, que son, por ejemplo, las ciudades de Sevilla y Cádiz. Por otro lado, también vamos a ver ahora cuáles son las campañas que realiza Jaime el Conquistador, el rey de Aragón. Por cierto, un detalle que no quiero olvidarme. San Fernando no concluye su campaña reconquistadora porque lamentablemente muere por una enfermedad en Sevilla. Y hoy en día, en la Catedral de Sevilla, justamente, es donde se conservan los restos de San Fernando Rey. Bueno, les decía, Jaime, el conquistador, rey de Aragón, había sido criado, uno de sus formadores en su juventud, por San Pedro Nolasco, uno de los fundadores de la Orden de la Merced. Y entonces, de él había escuchado muchas veces las historias, ¿no?, de los mercenarios en su recuperación de cautivos caídos en manos de los moros, ¿no? Y sabía entonces de cómo estos prisioneros cristianos eran llevados justamente a las Islas Baleares para después utilizarlos generalmente para los barcos, para conducir como remeros en las galeras musulmanas. Y de ahí es que naciera en él el deseo justamente de terminar con esta presencia musulmana en los mares. Y él es el que realiza entonces la campaña naval más importante de la Reconquista, que lo lleva justamente a que, mientras que Fernando estaba haciendo, por su lado, la campaña sobre Andalucía, él realiza la recuperación, la reconquista de las Baleares. Y con esto logra algo muy importante que yo les había dicho también al comienzo de esta charla, que es el recuperar el control sobre los mares. A partir de ese momento, entonces, también puede plantearse la recuperación de Valencia y se lanza en pos de ella. Así es como logra entrar triunfante en Valencia, y otro gesto simbólico muy importante se da en este momento. ¿Por qué? Porque la espada del Cid, que se conservaba en Valencia, la tizona, la famosa tizona, vuelve a estar en manos de un rey cristiano. Así que entre la acción de estos dos grandes reyes del siglo XIII, se cierra prácticamente una tenaza alrededor del último territorio que va a quedar en manos de los musulmanes, que es Granada. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, el siglo XIV fue un siglo de crisis en toda Europa, y España no va a ser menos en esto, sobre todo porque es el siglo de la peste negra. Así que eso asoló no solamente a distintos países de Europa, sino también, por supuesto, a España. Y sumado eso a conflictos internos y luchas de poder entre los distintos reinos cristianos, hicieron que la finalización de la Reconquista se viera demorada. Finalmente, cuando estos problemas internos empiezan a resolverse y al mismo tiempo a encaminarse hacia la unificación española, gracias a el casamiento entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, es cuando se puede empezar a volver a pensar en la consumación de este proceso reconquistado. Y resulta que en ese momento también sucede
un conflicto interno dentro del reino nazarí de Granada. Una guerra civil llevó a que Boabdil, que era uno de los pretendientes al trono granadino, buscara la ayuda de los reyes católicos y se lo propone a cambio de su vasallaje. Sin embargo, luego de conseguir Boabdil el trono de Granada, olvida la promesa que había hecho a los reyes católicos y rompe este juramento que había hecho en un principio. Con lo cual le da el motivo para que iniciaran entonces su guerra contra el reino de Granada. Así es que, una tras otras, empiezan a caer las distintas ciudades hasta que el cerco termina cerrándose sobre la misma ciudad de Granada, que después de un asedio terminó rindiéndose en enero de 1492. Así es como Fernando e Isabel, al entrar en el Palacio de la Alhambra, que justamente está ubicado en una zona montañosa, terminan de concluir un proceso que había comenzado 7 siglos antes, también en otra región montañosa, pero en el norte, en Asturias. Bueno, con esto estuvimos haciendo un repaso rápido, un recorrido por los hitos más importantes del proceso de la Reconquista. Gracias, Andrés, por la ayuda con las imágenes. Bueno, ¿qué nos resta ahora? Yo simplemente quisiera resumir algunos breves aspectos de lo que nos deja a nosotros este proceso de la Reconquista española. Yo resumiría en 2 grandes fenómenos la herencia que nos deja. En realidad hay muchísimas cosas que podríamos nosotros destacar como el legado de la Reconquista, pero bueno, tenemos que resumir, digamos, esto. Diría que uno de estos grandes legados es de tipo político y el otro es de tipo social y cultural. Desde lo político, yo creo que el gran legado es la consolidación de un sentido de pertenencia a un ser nacional que podía admitir la existencia de diferentes estados, con sus respectivas instituciones, tradiciones políticas, etc. Es lo que nosotros llamaríamos una especie de federalismo, por decir así. Esta idea primitiva de una mancomunidad de reinos podría verse totalmente en consonancia después con la existencia de los territorios americanos y los estados americanos que se pudieran haber formado con el tiempo, ¿no? Lamentablemente, en diversos momentos de la historia de España, no supieron ser fieles a esta característica de su ser nacional, y eso llevó a que se generaran separaciones, rupturas dentro de todo el mundo hispánico. En lo social y cultural, la gran herencia de la Reconquista es lo que yo llamo el mestizaje. Y no me estoy refiriendo solamente a una cuestión de mestizaje étnico, que también está presente, sino sobre todo a una cuestión de mestizaje cultural. Porque nunca existió una eliminación de una cultura por otra, ni del lado cristiano ni del lado musulmán. Porque, por ejemplo, en el territorio musulmán, los elementos que caracterizan al andalusí no son una copia ni del norte de África ni de la lejana Arabia. O sea, toman elementos de su cultura, pero crean una nueva cultura dentro de su territorio. Y lo mismo sucede a medida que los reinos cristianos empiezan a avanzar y recuperar territorio sobre este territorio musulmán.
lo mismo sucede también en el ámbito de los reinos cristianos. O sea, van generando una cultura mixta en donde eh, se da una convivencia entre las tres grandes comunidades religiosas y culturales, ¿no? O sea, eh, lo musulmán, lo cristiano y lo judío, se da una convivencia muy notable que no se realiza en otros lugares de Europa. Eh, y que da origen a lo que es, ¿no?, una cultura mestiza. De ahí es que yo digo que si hay algo que define a el ser español, es justamente el ser mestizo, el ser mezcla. El español es mezcla, si vamos a retrocedernos en el tiempo, es mezcla de celtas, de iberos, de griegos, cartagineses, del mundo romano, de lo germánico, del mundo cristiano. Es también mezcla con la herencia cultural árabe presente en la lengua, en las tradiciones, en la arquitectura, en el arte. Eh, y bueno, eso es lo que da la riqueza de la identidad hispana también, ¿no? Y yo diría que justamente esa es también nuestra riqueza como herederos de la cultura hispana, el mestizaje cultural. Eh, y tiene que ser también, me parece a mí, un motivo de orgullo porque es una gran riqueza. Y junto con esto, creo que hay otro elemento que marca la personalidad de nuestros pueblos, o sea, la personalidad de los pueblos hispánicos, de uno y otro lado del Atlántico, porque en definitiva nosotros llevamos dentro nuestro, decía al principio de todo, el ADN de esta identidad hispana. Y yo creo que esa marca de la personalidad hispánica que se forjó durante la Reconquista es una determinada cosmovisión de la vida. Esa cosmovisión yo la podría resumir con la siguiente idea. Una vida vale la pena, es digna de ser vivida si se apoya sobre 4 grandes pilares: el honor, la lealtad, un sentido heroico de la vida y la confianza en la protección de Dios. Creo que estas 4 cosas son las que identifican a el ser hispano. Me parece que, bueno, hemos tratado de hacer en el menor tiempo posible un recorrido sin dejar cabos sueltos en la medida de lo posible de todo lo más importante del proceso de la Reconquista. Bueno, espero que hayamos podido lograr esta síntesis y bueno, si es que alguno quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, bueno, adelante. Hola, hola. Sí. Ahí está. Bueno, me están avisando que ya se va quedando corto el tiempo un poco, así que, Omar, quería agradecerte muy, muy buena síntesis de, la verdad, muchísimos siglos de historia, capítulo a veces bastante desconocido de la historia y que en cierto modo es parte de nuestra prehistoria, no sé si sería un término correcto, pero como vos decís, es lo que tenemos en la sangre patria, es ADN o identidad hispana. Y entonces, bueno, quería agradecerte, la verdad, muy buena síntesis, estaba con muchas ganas de escuchar este tema. Este, eh, Así que también el agradecimiento es para Dios, ¿no?, que puso la providencia de esa forma también. Se formó así España en un pueblo guerrero, identificado tan a fondo con la fe y con tanta fuerza para después llevar una empresa tan grande como fue la evangelización, ¿no?, que tenía que haber sido un pueblo así forjado a martillo, como lo fue realmente
por toda esta reconquista árabe, que de la reconquista se lanzó a la conquista del mundo para Cristo. Así que realmente muy linda síntesis, muy buena explicación, muy lindo espíritu también. De esto tenemos que estar orgullosos también todos. Así que Muchas bueno, gracias. vamos a rezar como despedida, pidiéndole a la Virgen por España también, por toda Europa, que necesita una buena reconquista, más a fondo todavía. Hay una batalla para pelear también de reconquista de nuestro país y en todo el mundo, realmente, que de reconquistarlo para Cristo. La lucha es quizás todavía más feroz, en cierto modo, que la que libraron todos estos héroes. Así que el Señor nos haga también una especie de Cid, de San Fernando, con la espada de la palabra de Dios, luchando para conquistarle almas a Cristo. Vamos a pedir todo eso a la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros.